Bueno, primero que todo, de nuevo, mis disculpas. Esta no es la manera en la que quería, pues, obviamente, hacer la clase de hoy. Pero, pues, dado que desde LAN, como pueden ver, estoy a esta hora en el aeropuerto, LAN me retrasa el vuelo. Y como me retrasa el vuelo, pues estaré volando para cuando tengamos que iniciar nuestra clase. Entonces, por ahora les hago esta versión. Hoy, lo primero que íbamos a revisar era el tema de energía nuclear. Entonces, la energía nuclear tiene un estigma significativamente grande desde varios puntos de vista. O sea, ya sabemos que se le considera contaminante, que se le considera peligrosa y muchas otras cosas. Sobre todo se le considera altamente contaminante. Pero yo quiero que ustedes piensen un poco en las imágenes que normalmente vemos de las centrales nucleares. Entonces, cuando vemos esto, tenemos unos ductos grises gigantes que van al cielo, que van botando un humo blanco, y entonces cada vez que se dice, no, es que hay mucha contaminación, se asocia precisamente con esa emisión de humo blanco. Pues lamento decirle a que piense eso, y bueno, me refiero a esos tubos blancos como los que se ven en la escena inicial de Los Simpsons sobre la central nuclear. Esos tubos realmente no son chimeneas, son grandes torres de enfriamiento. Lo que se ve blanco realmente es vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua, si bien no es bueno que se libere a la atmósfera, por supuesto, claramente no es del riesgo que sería una emisión de material particulado, una emisión de CO2, una emisión de vapores orgánicos, una emisión de carbón, de polvo de carbón o de smog, pues, que es las partículas pequeñas de carbono, que son tremendamente peligrosas. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de agua, de vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua trae consigo una gran cantidad de energía. Esa cantidad de energía, lo ideal es poderla aprovechar, pero no es un elemento contaminante en sí mismo. Vapor de agua tenemos todos los días y tenemos nubes en ese sentido. Entonces estamos perdiendo calor que deberíamos utilizar, pero no estamos contaminando. Realmente, una central nuclear no tiene casi salidas de emisión. Tiene una entrada de material, tiene una salida de un residuo radioactivo, que ya veremos qué tenemos que hacer con eso. Pero en general no tiene unas emisiones significativas que puedan ser consideradas. Por lo tanto, tiende a ser bastante limpio. Además, con unas cuantas pastillas de uranio o plutonio enriquecido, no al nivel de arma nuclear, es un nivel significativamente más bajo que los de las armas nucleares, se pueden reemplazar muchísimas cantidades de carbón. Y como vimos, el carbón, estamos liberando CO2, estamos liberando materia orgánica ya capturada, CO2 ya capturado a la atmósfera, y estamos deshaciéndonos de mucha energía que estaba ahí almacenada. Entonces, realmente tiene unos puntos muy buenos dentro de lo que tiene que ver con la transición hacia los sistemas más limpios. El punto de los residuos nucleares, pues tiene su manejo. Normalmente lo que se había considerado, y en Estados Unidos por ejemplo, en antiguas minas de cobre, donde hay parte desértica, donde no hay migración de agua, y a grandes profundidades se ha encerrado todo este tipo de materiales. Estos materiales entonces, para impedir que lleguen a las fuentes de agua, que liberen esa radiación, quedan ahí encapsulados y tendrán miles de millones de años. O sea, el uranio ya existe, las sales de uranio ya están. Véanse el documental de Marie Curie. O sea, ya las sales de uranio existen de forma natural, simplemente que la densidad es relativamente baja. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llevando esos materiales a una zona donde se puede controlar su disposición por confinamiento. El confinamiento no es la mejor alternativa para ningún residuo, pero sigue siendo una alternativa viable. Y dado que no estamos generando emisiones, desde un punto de vista de calentamiento global, de impacto sobre la atmósfera, tiende a ser muchísimo menor que cualquier otra de las alternativas. ¿Y por qué? Porque la descomposición de estos átomos de uranio, de plutonio o de otro tipo de materiales radioactivos, que también se utilizan a veces radios
eh, y otros de estos elementos de alto peso molecular, de alto peso atómico, esa descomposición libera grandes cantidades de calor. Ese calor, como veíamos en la clase pasada, puede ser utilizado precisamente para darle calor a un sistema de generación de energía. Entonces, se tiene una reacción nuclear controlada. Esa reacción nuclear controlada libera el calor y lo entrega a un fluido de trabajo, por lo general agua, lo que le llaman agua pesada, o se puede también llevar a un sistema de aceite. Ese calor ya contenido ahí se lleva a un sistema, un ciclo, por lo general, un ciclo tipo Rankine, como lo habíamos comentado, y en ese ciclo Rankine, ese calor transforma a vapor ya en el agua de trabajo. Esa agua de trabajo se lleva al proceso de expansión y se hace el ciclo constante de recirculación de este agua, como lo vimos la clase pasada. O sea, es reemplazar en un proceso de generación el carbón por combustible nuclear. Y con ello, pues se tienen altas capacidades de generación, se tiene muy buena capacidad de regulación de la potencia, porque yo puedo generar más o menos calor dependiendo de de sistemas de control de la reacción, que por lo general son barras de plomo o barras de concreto, que van regulando el nivel de la reacción. Entonces es un sistema de generación eléctrica que tiende a ser muy eficiente, altamente regulable y con muy bajas emisiones. Por eso se considera en muchas partes, en muchos círculos académicos, que el uso de la energía nuclear podría convertirse en uno de los primeros pasos para realizar la transición energética. O sea, cómo nos mantenemos nuestra generación eléctrica en el planeta mientras logramos desarrollar de manera efectiva las otras fuentes de energía, tales como el sol, el viento, las hidroeléctricas más eficientes, las pequeñas hidroeléctricas, etc., lo que veremos más adelante. Pero entonces es una herramienta que realmente está en este momento muy valiosa para la transición energética. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son claramente los temas de cuidado. O sea, hay que tener un sistema muy bien operado. Un incidente, pues lo veremos también en un momento, pues ya se los comentaré en un momento, también puede tener muchos problemas. O los temas, pues, de seguridad. Obviamente nadie quiere, o sea, no sé si lo recuerdan ustedes, pero hace unos años aquí se entró la guerrilla a la central de Guatapé, y en central Guatapé le hizo un atentado terrorista a las turbinas. Ese atentado terrorista en una central nuclear obviamente sería un problema masivo y significativo. Pero no nos vamos hasta allá. Primero entendamos cuáles son las diferencias entre los sistemas de generación nuclear, qué es lo que existe en este momento y qué está llegando en el futuro.